El canto no es ni lírico ni clásico, el canto es uno solo. El canto es canto nada más. ¿Verdad? El canto es la máxima expresión eh, emotiva del ser humano. El canto lírico es muy profundo. El canto para mí es casi una meditación. Te eleva mucho. ¿Qué es el canto lírico? Que es un género de teatro cantado mundialmente establecido ya con una historia y una tradición extraordinaria. Podría no existir inclusive diferencia entre el canto lírico y el canto popular. La palabra ópera quiere decir, traducida del italiano del latín, quiere decir obra, opus. Pero en el Renacimiento, los poetas y los músicos del siglo XVI deciden revivir toda la cultura griega. La definición de la ópera es el arte total, como lo definía Wagner, ¿no? Porque me he descubierto ahora más la dimensión del actor dentro de la ópera que el cantante dentro de la ópera. Yo creo que en Venezuela le hemos dado demasiado énfasis a la formación del cantante, de la voz de ópera, y no del actor continuo, completo, integral, de que tiene que ser cantante y además tiene que ser un gran actor. La ópera es algo maravilloso, porque siempre sentía yo que el solo hecho de cantar sin la participación teatral quedaba ahí como corto, ¿no? Para nosotros los artistas. Y enfrentarte tú a un libreto que por lo general, o por lo casi siempre, es así pues, tiene una historia. Es una historia que puede ser, generalmente son historias reales, como pueden ser historias que vienen de la imaginación del autor. Maravilloso sentirte tú interpretando un personaje determinado, donde tienes que hacer un estudio y un desarrollo psicológico y físico de ese ser. La ópera conjuga todas las artes en sí. La producción de óperas en Venezuela, sí, en Venezuela se han hecho óperas. Se han hecho óperas buenas, por así decirlo. Pocas, pero buenas. Están, por ejemplo, las Bejarano de Luis Morales Vance. Están los Martirios de Colón, de Federico Ruiz, ¿no? Está El Caballero de Ledesma, está, creo que hay otra ópera por allí. Ah, Virginia, sí, de Montero, ¿no? Tuve la oportunidad de participar, vamos a decir así, como productora, pues, por ser la coordinadora musical de dos óperas venezolanas, que estaba de Gerulevich, de Gerardo Gerulevich, Gertrudis, que es basada en la ópera de Hamlet. Maravillosa, porque es una música muy extremadamente contemporánea, así como escribe el maestro de Gerulevich, pero tenía una cadencia lindísima que te hacía recordar mucho a Puccini. Entonces tenía como ese engranaje, ¿no? Allí de esa cuestión tan ácida, constante, de esos recitativos de Gertrudis tan acosantes, y de repente la música de Ofelia, que es el otro personaje, era una música lindísima, muy cargada de Puccini. Sí. Y lo otro es La Mujer de Espalda, de Federico Ruiz, que es una ópera, también una ópera breve, ambas óperas breves, sumamente fuerte, sumamente ácida. Maestra, ¿ha cantado alguna ópera de autor venezolano? Aquí en Venezuela o afuera, pero de autor. Solo en Venezuela, de Chuo Gil, de Juan Carlos Núñez. Y la cantamos fue en forma de concierto porque se grabó un disco, salió un disco de pasta. Bueno, yo participé ya en octavo año, me dijeron que tenía que presentar un concierto de pregrado. Me lanzaron un pregrado con la novena sinfonía de Beethoven, con la batuta o dirección del maestro Carlos Resuelo y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Eso fue un batacazo porque tocó repetirlo muchas veces con el maestro Resuelo. Y bueno,
Otra obra que me llamó mucho la atención, que tuve que cantar también, finalizando octavo año, fue el Te Deum de Lully. Vino un director invitado, Frédéric Chassely, de Francia, a dirigir la orquesta Simón Bolívar. Eso fue un estreno en Venezuela, se hizo en la sala, primero en la sala de José Pérez Riva y después en la Río Rey. Eso fue en el 89. La novena siguió hasta el 90, 92, estuve haciendo novena sinfonía. El Gloria de Vivaldi también fue otra con la orquesta municipal, se hizo también en el Aula Magna, eso ya fue para el año 96 por ahí. También monté escenas de Bohème, también monté escenas de Simón Bocanegra, pero todas fueron escenas. Y eso, claro, ahí era yo representando a mi país, porque siempre decían la venezolana, o los venezolanos, el venezolano y la venezolana fueron los que cantaron. Me dediqué muchísimo más al trabajo de la música de cámara, no por desvalorizar el repertorio de las áreas de ópera ni la ópera en sí, pero en el trabajo de música de cámara yo sentía de verdad que había una confusión muy grande de ensamble entre el instrumento y la voz. Me he dedicado más como a los oratorios, a los recitales, a los conciertos sinfónicos, corales, pero sí he participado en roles secundarios por ejemplo, en Zarzuela, La Leyenda del Beso, en La Sonámbula. También fue Butterfly, que todo el mundo me recuerda a mí con Butterfly, pero te tengo que decir que Butterfly no era la ópera para mí, porque mi voz era más ligera para eso. ¿Qué personaje? Cho-Cho-San, o sea, el protagónico, era Butterfly. Y entonces yo tuve que luchar contra la orquestación, porque yo trabajé esa ópera en Italia con la señora Iris Adami Corradetti, considerada para ese entonces la mejor Butterfly que había pasado por la Scala. Y entonces ella me decía, mi temor es la orquesta, señora, porque su voz no va a cubrir la orquesta la va a cubrir a usted. Porque mi voz es un soprano lírico, pero no soprano como yo lo defino para Butterfly, un lírico grande, que casi las líricos pintos cantan, son las que cantan Butterfly. Mira, una de las cosas de la cual yo soy muy cuidadosa es de la voz del pecho, sobre todo en la mujer. El hombre también tiene su voz de pecho y hay que cuidar eso, porque la voz de pecho crea una debilidad en el centro que es irreversible. Se forma lo que se llama el famoso hueco y ahí la voz se desaparece. La técnica del canto lírico, el micrófono lo tenemos adentro, ¿verdad? Es como preparamos toda nuestra parte anatómica y fisiológica para que nuestro sonido se proyecte sin necesidad de micrófono. ¿Cuál es el hacer cotidiano de un maestro de canto lírico? Por lo menos un maestro de lunearte. Uno tiene que estar pendiente primero cuál es el programa que le va a asignar a los alumnos. De escuchar cada una de sus voces y de estar pendiente qué programa le conviene a cada voz. La disciplina, que es una de las cosas importantes en el cantante, debería ser una rutina diaria de vocalización con ejercicios previos de respiración, de concentración como instrumento de relajación, para que pueda sentirse consono con su instrumento y con lo que va a proyectar pues, hacia el público. Nosotros como maestros tenemos que entender que estamos tratando con las personas que son vulnerables, que están abriéndose, desnudándose desde adentro ante nosotros. No podemos quedarnos estacionados en la rigidez de lo que aprendimos hace muchos años y de la forma de darlo de hace muchos años. Nosotros tenemos que ir con lo cotidiano y tenemos que comprender que las personas que estamos educando en este presente no son las mismas del pasado. El contraste aquí era que para mí el público nuestro aquí es muy exigente con nosotros. Con el cantante venezolano. Sí, con el cantante venezolano. Pero a mí mientras más me exigían, yo mejor lo hacía. Mira, en el extranjero uno es mejor tratado como extranjero que aquí como venezolano. Lo primero que te puedo decir, en el intermedio van y te entregan tu cheque. Después, al final, te felicitan, te regalan un ramo de flores,
te dan la mano y te invitan a que vuelvas. Aquí para uno cobrar, ese es el drama. Esas son las cosas que uno tiene que ver por qué en el exterior se maneja así y por qué aquí no. ¿Qué cambiaría yo de la ópera realizada en Venezuela? Luchar porque la ópera salga de esos esquemas de las grandes producciones del Teatro Teresa Carreño, que son muy costosas y que deberían ser impulsadas con un financiamiento que verdaderamente llegue a la producción de la ópera. También la ópera es de pequeños formatos en donde el cantante pueda usar los teatros del interior. En la vida de UNEARTE yo creo que UNEARTE tiene que cambiar total y completamente sus paradigmas. No puede ser posible que una universidad donde hay teatro, donde hay artes audiovisuales, donde hay danza, donde hay canto y música, no haya pues, producciones de óperas y de musicales y de todo. No se puede permitir eso. ¿Cómo es posible que una universidad que tiene todos los recursos humanos, todos los recursos físicos, inclusive teatro, y que pues el canto, la música, la ópera sea, tú sabes, no se puede en todo momento. No podemos seguir graduando estudiantes que se gradúan de cantantes líricos y no se han parado una sola vez dentro de la universidad a cantar una ópera.